Precisamente este lunes inició en San José, Costa Rica, el 155 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de la fecha y durante 2 días, es decir, lunes y martes, recibirá los alegatos y observaciones finales orales del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. El Tribunal Interamericano emitirá este martes el fallo sobre la denuncia que el 12 de diciembre de 2012 interpusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, los exmagistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial, José Francisco Ruiz Gekel, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma contra el Estado de Honduras, arguyendo que fueron destituidos de sus cargos como magistrados de la Sala Constitucional por el Poder Legislativo arbitraria e ilegalmente. Con las formalidades del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició audiencia pública del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, donde ellas rindieron su testimonio recordando los casos que supuestamente justifican su destitución por no estar de acuerdo con resoluciones del entonces Poder Ejecutivo y Congreso Nacional que afectaban la economía y la seguridad del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolverá al término de los 2 días de audiencia sobre fondos eventuales, reparaciones y costas que implicaría una eventual condena contra el Estado de Honduras. En su informe de fondo, la Comisión concluyó que la destitución de las víctimas resultó arbitraria y violatoria de los derechos políticos, principio de legalidad, garantías judiciales y protección judicial conforme a la Convención Americana. A efectos de llegar a dicha conclusión, la Comisión identificó primeramente que no existía normativa en dicha época de los hechos que habilitara al Congreso Nacional a destituir a miembros de dicho tribunal mediante un procedimiento sumario. En segundo lugar, la Comisión consideró que se configuró una violación al principio de legalidad. Ello en tanto la norma constitucional en la cual se fundó la destitución de las víctimas carecía de toda precisión en cuanto a conductas que resultaban reprochables disciplinariamente e incluso de las sanciones aplicables. En el desarrollo de la audiencia pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó al ex magistrado José Francisco Ruiz Gekel en condición de declarante, relatando cómo la destitución afectó su vida privada y profesional. Relató también con detalle los casos, por lo que a su criterio se dio su destitución. Existieron muchas presiones, amenazas, interferencias que obviamente venían de parte del presidente de la República y del Congreso Nacional en ese entonces, y hubieron algunos fallos, prácticamente en 4 recursos de inconstitucionalidad que generaron muchos ataques a la Sala Constitucional y a nosotros 4 en particular como magistrados, ataques que fueron en forma pública y otros en forma privada. ¿Puede mencionar cuáles son estas 4 sentencias a las que se refiere o proyectos de sentencia? Sí, uno de ellos fue el fallo del 1%, que era una reforma que se hacía al artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y era un cobro retroactivo que se iba a hacer a las pérdidas que reportaran las empresas. Posteriormente vino la Ley Marco de las Iglesias Evangélicas, donde en ese decreto se violentaba la libertad de asociación y la libertad de culto. Posteriormente vino el decreto de la red, Regiones Especiales de Desarrollo, que era un decreto que privatizaba partes del territorio nacional. En el turno de la ex magistrada Rosalinda Cruz Sequeira respondió a preguntas de los representantes de la Corte el temor que generó en ella la situación posterior a su destitución. Habló también a pregunta del representante de Honduras qué criterio le mereció la visita que hizo por invitación del gobierno a la sede en Corea. Esto respondió. Expresidente Porfirio Lobo Sosa nos dijo que era la maravilla para Honduras e invitó a 2 compañeros nuestros para que fueran a Corea a conocer esas ciudades. Cuando llega el proyecto a la Corte y después de tanta presión que recibimos por ese proyecto, nosotros al hacer el análisis jurídico vimos
todos los aspectos inconstitucionales que presentaba la ley. Era realmente como crear un estado dentro de otro estado, porque las ciudades modelo tenían su propio territorio. La audiencia pública continuará este martes 7 y se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo a dictar su veredicto, llame a declarar a las otras dos víctimas, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma.